nos visitan, Dios les bendiga, sean bienvenidos también, y es un gusto, hermanos, el poder estar aquí en esta hora. Gracias a nuestros hermanos que me hacen también la invitación en esta mañana para compartir un mensaje, hermanos, extraído de la Escritura, esperando siempre que podamos salir edificados y que podamos salir, hermanos, de alguna manera transformados. ¿En qué sentido? En nuestro pensamiento, y eso ha de afectar positivamente pues nuestra manera de actuar y de conducirnos allá afuera. Quiero que, hermanos, que vayamos a Primer Libro de Reyes, capítulo 18. Primer Libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30 al 32. Dice de la siguiente manera: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, a cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. El contexto, hermanos y amigos, de estos versículos leídos en esta hora es el relato del profeta Elías retando a los profetas de Baal. Es interesante, hermanos, cuando usted y yo consideramos esto, cómo el pueblo de Dios se ha alejado de Dios y cómo el pueblo de Dios, hermanos, ha dejado de servir a Dios. El profeta, hermanos, va a luchar por tratar de que el pueblo regrese a Dios. Y la manera en la que ha determinado Elías, hermanos, lograr su objetivo de que el pueblo vuelva a Dios es haciéndole un reto al pueblo. El Dios que conteste con fuego, ese va a ser Dios. Ha mandado juntar a los 450 profetas de Baal, ha mandado juntar a los sacerdotes de Acera. Llévamelos al río y ahí vamos a ver quién es Dios, quién es el Dios verdadero. El que respondiera con fuego, hermanos, ese sería Dios, y a ese se le serviría. Elías, hermanos, le ha dado la oportunidad a los Baales. Elías le ha dado la oportunidad a los sacerdotes, hermanos, de Acera, de que ellos inicien. Ellos empiezan a llamar a su Dios. El resultado es el fracaso, hermanos. Llega el punto en que hasta el mediodía están gritando, empiezan, hermanos, a sangrarse, a lastimarse, para que el Dios que ellos sirven respondiera. Pero podemos ver, hermanos, a la luz de la Escritura, que esto jamás sucedió, jamás respondió, por cuanto es un Dios falso. Dijera el salmista, hermanos: tienen ojos, mas no ven; tienen pies, mas no caminan; tienen manos, mas no palpan. Bueno, tal así como son ellos, hermanos, el Dios es vano. El hombre que cree en ese tipo de imágenes, pues de igual manera es vano. Y el resultado, hermanos, es evidente en Primer Libro de Reyes, capítulo 18, cómo van a fracasar al llamar a su Dios. Ahora, siendo el turno de Elías, hermanos, lo primero que tiene que hacer es reconstruir un altar, hermanos, ya que en Israel el altar de Jehová era un altar arruinado. Y este es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Un altar arruinado. Si usted se pone a leer el versículo 30, la última parte, dice: y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Un altar arruinado, hermanos. ¿Qué hace evidente un altar arruinado? Bueno, vamos a ver varias cosas. Lo primero que hace evidente un altar arruinado, hermanos, es el desuso. Es decir, ¿cuánto tiempo llevaba ese altar sin usarse? ¿Cuánto tiempo, cuántos años, hermanos, habrían pasado en que el altar de Jehová no se había utilizado? No se ofrecían sacrificios a Dios, hermanos. Se había dejado de ofrecer y de adorar a Dios en ese altar. ¿Por qué se arruina un altar, hermanos? Usted deje una casa sola por muchos años y ¿sabe qué va a pasar? La casa poco a poco se va a arruinar. ¿Y sabe cuál es la razón? Porque no está en uso, hermanos.
no está en uso, algo que no se usa se deteriora prontamente. Y este es el caso, hermanos, que hace evidente un altar arruinado. Ahora, cuando usted y yo vemos esto, hermanos, en el versículo 30, dice que se acercó y arregló el altar de Jehová porque estaba arruinado. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible que la única nación con la cual Dios había hecho pacto, era la única nación, hermanos, a la cual Dios le había pedido que le ofreciera este tipo de sacrificios? En ese lugar, el altar de Jehová, hermanos, estaba en desuso. Y esto lo hace evidente porque el altar está arruinado. Ahora, ¿por qué está arruinado ese altar? Porque está en desuso. Es lo que hace evidente, porque, hermanos, ya no se adoraba a Dios ahí en Israel. Mire el capítulo 18, mismo libro de Reyes, versículo 17 y versículo 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿A quién se adoraba, hermanos? ¿A quién se adoraba en el tiempo de Acab, en el pueblo de Dios? ¿A quién se le ofrecía sacrificio? ¿A quién, hermanos, se le inclinaban? ¿A quién ofrecían todo lo que a Dios le pertenecía? A los Baales, hermanos, a Baal, a Acera. Eran los dioses que predominaban en ese tiempo, porque la esposa de aquel hombre llamado Acab, hermanos, Jezabel, había inducido a su esposo a traer, hermanos, esos ídolos a la nación de Dios. Ahora, note esto, hermanos, hay algo evidente dentro de Israel. El problema en el pueblo, hermanos, es que el pueblo ha dejado de usar el altar de Jehová. Y la razón, hermanos, evidente es cómo está arruinado el altar de Dios. En medio de la nación, en medio del pueblo, el altar de Dios está arruinado porque no hay un uso constante. Y mire algo interesante, hermanos. La razón es porque no se adoraba a Dios. ¿A quién se adoraba? A los Baales. O especialmente, hermanos, a Baal. ¿Recuerda usted el mandamiento que Dios le dijo en Éxodo capítulo 20? Versículo 3 al 5. Mire, vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5. Y usted y yo vamos a recordar lo que Dios les había dicho cuando fueron liberados, hermanos, de Egipto, de la esclavitud. Mire lo que les dice capítulo 20 de Éxodo, versículo 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y a la cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, ¿qué había olvidado el pueblo de Dios, hermanos? Mire algo interesante que usted y yo podemos ver. Usted ve un altar arruinado y una cosa que entendemos es que ese altar no se ha usado por mucho tiempo. ¿Qué pasó, hermanos? Dejaron de adorar a Dios. Incluso en la nación, hermanos, en el pueblo de Dios se edificó un altar a Baal y lo ministraban sacerdotes de Acera. Es probable, hermanos, que algún sacerdote sidonio era el que ministraba en ese altar o en ese templo a Baal. Pero el altar de Dios, hermanos, el altar de Jehová estaba arruinado. Si usted comparara y si tuviéramos la oportunidad de ver en aquellos tiempos, de haber vivido, hermanos, imagínense un poquito el templo de Baal, lleno, hermanos, gente, 450 profetas de Baal, sacerdotes de Acera, el templo, ¿cómo se lo imagina? Pero el altar de Dios, hermanos, el altar de Dios está arruinado porque han dejado de usarlo. Han dejado de adorar a Dios, hermanos, en ese pueblo y en ese altar. Se han olvidado del mandamiento dado por Dios de que no se harían imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, hay un gran riesgo en nuestra vida cuando dejamos de usar el altar de Dios. Y no me estoy refiriendo a este lugar, hermanos, y no me estoy refiriendo a estas paredes. Esto es un edificio que si usted y yo nos reunimos debajo de un árbol que están allá afuera, ahí está la iglesia del Señor.
Dice Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿O no sabéis? Pregunta el apóstol Pablo a los Corintios. ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios le destruirá a él. 1 Corintios 6, 19, hermanos. Habla también de que somos el templo de Dios. Ahora, es interesante que usted y yo comprendamos. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos, en nuestra vida, hermanos, debiera haber un altar a Dios. Es decir, algo donde se le ofrece constantemente, hermanos, adoración y alabanza a través de nuestras acciones. Fruto de labios que honren y glorifiquen su nombre. Pero cuando se deja de usar el altar, hermanos, es decir, se deja de adorar a Dios, se olvida, hermanos, uno del mandamiento que Dios nos ha dado, entonces empieza a arruinarse la vida, hermanos, del ser humano. Mire, un altar arruinado, hermanos, hace evidente el desuso porque no se adoraba a Dios, porque el pueblo adoraba a Baal. Mire el capítulo 16, hermanos, mismo primer libro de Reyes, versículos 31 y 32. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Esto se está hablando acerca del rey Acab, hijo de Nabab, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Esto es el rey, hermanos, el líder, hermano, social de aquella nación. Se fue y adoró a Baal y edificó un templo a Baal. Tomó una mujer, hermanos, que no debía tomar como esposa, a Jezabel, y cuando la trae, hermanos, y cuando se consuma el matrimonio, esta mujer influye mucho en la vida de Acab, y al punto de que este hombre fue, sirvió a Baal y lo adoró. Pero no solamente el rey iba a adorar, hermanos, a Baal. Este es el punto que Elías está tratando aquí. Le dice al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvanle. Sírvanle a Dios de todo corazón, hermanos. Eso es lo que el profeta Elías está buscando. Volver el corazón del pueblo otra vez a Dios. Pero la evidencia, hermanos, de que a Dios ya no se le adoraba es ese altar arruinado que Elías tiene que reconstruir. Que Elías va a volver a tomar 12 piedras conforme a cada una de las tribus, hermanos. Va a edificar ese altar y va a volver a ofrecer sacrificio. Qué triste, hermanos. El pueblo de Dios no adora a su Dios. Mire, lo que está pasando, y decíamos, el desuso, hermanos, es evidente porque no se adora a Dios, porque ahora se está adorando a Baal. ¿Quién inició? El rey, hermanos, el líder social. Afectó, hermanos, en ese sentido a los líderes espirituales y afectó, hermanos, completamente al pueblo de Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa, hermanos. Empezó con su líder, pero mire, el pueblo ya no hacía sacrificios a Dios. El pueblo ya no ofrecía sacrificios a Dios. No solamente, hermanos, estaría empolvado el altar, no estaba empolvado, estaba totalmente arruinado, hermanos. Mientras que el otro Dios, o el Dios falso, hermano, mejor dicho, el Dios falso, tiene un templo, tiene un altar, 450 profetas y algunos sacerdotes de acera. A veces nuestra vida, hermanos, en nuestra vida aportamos más, o mejor dicho, no aportamos tanto para nuestra vida espiritual. No invertimos en nuestra vida espiritual. Y no hablo de economía, hermanos. Hablamos de aquel momento en el cual usted y yo estamos orando delante de Dios. Es en aquel momento cuando usted y yo estamos leyendo la escritura, es cuando usted y yo estamos entonando un canto, es cuando usted y yo estamos compartiendo la palabra, que estamos, hermanos, fortaleciendo, usando el templo de Dios o el altar de Dios que debe estar en nosotros para nuestro Dios. Pero mire, un altar arruinado que hace evidente, primero, el desuso, hermanos. No se ha usado por años. Segundo, ¿qué hace evidente un altar arruinado? Apostasía. Apostasía.
Y apostasía es apartarse, alejarse. El pueblo de Dios, hermanos, se ha apartado. El pueblo de Dios está lejos de su Dios. Mire, usted lee Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, dice, no se ha cortado el brazo de Jehová para no oír, ni se ha cerrado, perdón, no se ha cortado el brazo de Jehová, ni se ha cerrado su oído para no oír, sino que vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestro Dios. Esa es una razón, hermanos. ¿Qué ha pasado? El pueblo se ha alejado de Dios. ¿Y cuál es la evidencia, hermanos? ¿Cuál es la evidencia? Si usted le preguntara a Elías, ¿cómo te das cuenta que el pueblo está alejado de Dios? Mira el altar de Jehová, está arruinado. El pueblo está lejos de Dios, porque no ha ofrecido sacrificios, porque no han venido, hermano, delante del altar a ofrecer el sacrificio cada día. En Israel, hermanos, había muchos tipos de sacrificios, pero ese era uno evidente, hermanos, donde Dios ya no era adorado. No digo que por todos, porque había 7,000 almas que no habían doblado sus rodillas delante de Baal, pero la mayor parte del pueblo, hermanos, había apostatado, es decir, se alejaron de Dios. ¿Cuándo? Cuando adoptaron la religión de Jezabel. Capítulo 16, versículo 31, lo voy a volver a leer, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal. 32, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Han traído, hermanos, si usted sigue leyendo, habla de Acera, otro dios o otra diosa. Trae, hermanos, a el ídolo a la nación. Trae la idolatría al pueblo. Y cuando sucede eso, hermanos, va a alejarse poco a poco el corazón de Israel. El pueblo de Dios se va a alejar de Dios. Ha dejado, hermanos, ha adoptado la religión de Jezabel. Ha adoptado, hermanos, la doctrina de los Baales, la doctrina de Acera, pero ha dejado los mandamientos de Dios. Éxodo capítulo 20 del versículo 1 en adelante, hermanos. El decálogo, 10 mandamientos se le han dado a Israel, se le ha dado una ley que el pueblo, hermanos, ha dejado de cumplir. ¿Por qué? Porque ha apostatado, hermanos, ha dejado de cumplir y de guardar los mandamientos de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tan lejos estamos nosotros hoy de la apostasía? Pregúntese un poquito esto, ¿qué tan lejos estamos de la apostasía? ¿Qué tan difícil sería para nosotros alejarnos de la verdad de Dios? Hermanos, esto que vemos en el pueblo de Israel no fue de la noche a la mañana. No fue que un día llegó a este rey Acab, hermanos, y aquí voy a edificar el templo y aquí va a estar toda la nación. No, hermanos, fue gradual. Y poco a poco fue ganando, hermanos, gente que quisiera adorar a Baal. ¿Qué tan lejos estamos hoy de la, piense un poquito, qué tan lejos estamos hoy de la apostasía? Hermanos, la iglesia de Cristo no está lejos de la apostasía. Y no estoy hablando, hermanos, espero que no me lo tome como incoherencia. Hoy en día, hermanos, hoy en día estamos sufriendo mucho por tanta doctrina, hermanos, que ha surgido, no de ahí de fuera hacia adentro, hermanos, sino de adentro. Pensamientos humanos, razonamientos humanos. Platico con una persona, hermanos, de la iglesia de Cristo y empezamos a hablar y son pensamientos, hermanos, venidos de un razonamiento. Y le digo yo, mira, el problema tuyo es el que la mayoría de la gente tiene, razonas demasiado, cuestionas demasiado la voluntad de Dios. Y cuando el hombre cuestiona, cuando el hombre razona, hermanos, ese fue el problema, a Romanos capítulo 1 del 18 en adelante. Se encendieron en sus razonamientos. Es decir, ellos conocieron a Dios. Pero después, hermanos, cuando le conocieron, se encendieron en sus razonamientos y vino el pensamiento humano. Bueno, es que Dios lo que quiere es gente. ¿Cómo puedo traer gente, hermanos? Para que este lugar no esté vacío. Bueno, implementaremos algo. Aunque no sea bíblico, podemos llenar el lugar.
El fin justifica los medios. No, hermanos. Ha pasado algo en el pueblo de Dios. Un altar arruinado, hermanos. ¿Qué es evidente? Hermanos, que el pueblo está apartado de Dios. El pueblo está lejos de Dios. Ha adoptado esa religión, la adoración a Baal, la adoración a Acera, capítulo 16, versículo 33, hermanos. Mire, no solamente la religión de Jezabel, sino ellos empezaron a adorar a Baal. ¿Qué tan fácil es, hermanos, la apostasía? Le voy a decir algo. Creo que la última vez o antepenúltima vez que vine, checamos eso o comenté esto. Hebreos trata de un intento de apostasía, hermanos. Usted lee Hebreos capítulo 2, versículo 1. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay un riesgo, hermanos. Hay un riesgo. Ahora, usted sigue leyendo, hermanos. Capítulo 5, capítulo 4, capítulo 3. Dice, cuidado, porque no sé qué permaneciendo a una promesa, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque les pasó a ellos. ¿Qué pasó, hermanos, con la historia hebrea, la historia judía? ¿Y qué estaba pasando en la iglesia hebrea? Hermanos, dejaron de considerar la escritura, dejaron de creer en la palabra. Tiene que decirles en el 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hermanos, la apostasía no está lejos de la iglesia y por eso debemos nosotros estar cuidando, debemos estar usando, hermanos, el altar de Dios en nosotros. Es decir, quiera llamarle nuestra mente, nuestro ser, lo que usted quiera. Llenemos nuestra mente de Dios, llenemos nuestra mente de la palabra, llenemos nuestra vida de una relación constante en oración con Dios. Llenemos nuestra vida, hermanos, nuestros labios de alabanza a Dios. Estemos dándole uso para que el día de mañana no nos apartemos de Dios. Mire, Hebreos 10:39, hermanos. Dice el escritor, pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Qué es el plan? ¿Y qué estaba viendo el escritor a la iglesia hebrea, hermanos? Ellos querían retroceder. Otro ejemplo, el 10:25, conocido por todos. No dejando de congregarnos. La iglesia empezó a dejar de congregarse, hermanos. La iglesia empezó a dejar de considerar, de leer la escritura, de creer la escritura. Dice el escritor, no les aprovechó a ellos por no oír con fe. Hermanos, dejaron de creer. Quiero preguntarle, y no me va a contestar porque no es estudio, quiero preguntarle, ¿alguna vez ha dudado de aquello que usted ha leído? ¿Alguna vez ha dudado de la palabra de Dios, de decir, bueno, realmente vendrá el Señor, realmente estoy en la verdad? ¿Realmente es lo que Dios quiere para nosotros? Yo espero que no, mi hermano. Yo espero que no, mi hermana. Y si un día tiene ese pensamiento, acérquese a algún hermano, alguna hermana y dígale, hermano, ayúdame, porque estoy en riesgo. Hermanos, la apostasía del pueblo se hace evidente cuando se ve un altar arruinado. No hay uso. Hermanos, no solamente no hay uso, se ha alejado el pueblo de Dios. Al adorar a Baal, hermanos, y al dejar de guardar los mandamientos, y al dejar de seguir a Dios. 18:21, hermanos. Y acercándose Elías, todo el pueblo dijo. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, mire lo que va a decir Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Es la pregunta. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, hermanos. El pueblo no respondió palabra. Un altar arruinado evidencia apostasía porque el pueblo ha dejado de seguir a Dios. No solamente ha adoptado una religión, hermanos, de aquella mujer Jezabel, no solamente ha adorado a Baal, no solamente ha dejado de guardar los mandamientos, sino que también ha dejado de seguir a Dios. Si Jehová es Dios, síganle. Esa es la exhortación, hermanos.
Pero ya no claudiquen entre dos pensamientos, es decir, no se engañen. Hermanos, no se engañen, es lo que está diciendo aquí el profeta Elías. No se engañen, o sirven a Dios o sirven a Baal, pero sírvanle. Y en ese momento, hermanos, Elías va a comprobar quién es Dios. Que el que descienda haga descender fuego del cielo, ese va a ser Dios. Y cuando usted lee la historia, hermanos, que espero en casa la termine de leer, léala y se dará cuenta cómo Dios responde, consumiendo piedras, consumiendo agua, consumiendo leña, y el mismo animal que es ahí, hermanos, sacrificado, todo lo consume. ¿Quién era Dios? Jehová. Pero el pueblo, hermanos, se ha alejado de Dios. El pueblo se ha alejado de Dios. A veces, hermanos, caemos en una rutina y eso nos lleva a la apostasía. Creemos que siempre es lo mismo. Y le voy a decir algo. La rutina tiene que ver con nosotros, con lo que usted hace, con lo que usted piensa, de cómo viene usted. ¿Quién es el culpable de la rutina? Somos nosotros, hermanos, los seres humanos. Imagínense al pueblo de Israel. Hermanos, ver el primero, el tabernáculo, después el templo, y se hacía lo mismo siempre, hermanos. Siempre se hacía lo mismo. No había manera de cambiarlo, se ofrecía lo mismo. ¿Por qué? Porque así estaba escrito. Alguien intentó ofrecer fuego extraño, hermanos, Nadab y Abiú y murieron. ¿Por qué? Porque así estaba escrito. Imagínense años y años, no sé cuánto tiempo tenga usted de cristiano o de cristiana, pero imagínense esas naciones, años, los sacerdotes que ministraban años, hermanos, y era exactamente lo mismo. ¡Qué rutinario! Hermanos, la rutina no tiene que ver con lo que se haga, sino cómo lo hago, cómo vengo delante de Dios. Y la rutina, hermanos, puede llevar a la apostasía, alejarnos de Dios, alejarnos de Él. Pero mire, el pueblo le dice Elías que tiene que seguir a Dios. Decídanse, ¿a quién van a seguir? Tengamos cuidado, hermanos, porque un altar arruinado hace evidente que estamos tal vez lejos de Dios, que ya no tenemos esa relación con Dios. Y le pregunto, ¿cuánto tiempo ora? ¿Cuántas veces ora? Primera Tesalonicenses 5:17, hay un mandamiento directo, hermanos. Orad sin cesar. Orad sin cesar, hermanos. Primera Timoteo capítulo 1 en adelante, que se hagan oraciones por los magistrados, por los que están en eminencia, para vivir quieta y sosegadamente. Que se haga oración de todos los hombres, hermanos. Levantando manos santas, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que oren. El cristiano debe ser un cristiano orante, hermanos. El alejarnos de Dios. Y cuidado, hermanos. Este pueblo se ha alejado de Dios. Dejó de usar el altar que tenía para ofrecer sacrificios a Dios. Hermanos, tenemos grandes recursos como cristianos para tener esa relación de padre a hijos a través de la oración. Mateo capítulo 6. Pero mire, un altar arruinado, hermanos, hace evidente desuso, hace evidente apostasía, pero hace evidente, hermanos, una frialdad. Es un pueblo frío, hermanos. El pueblo que nos presenta aquí a primer libro de Reyes, al cual se enfrenta a Elías, hermanos, al cual quiere hacer volver. Mira el punto, ¿a qué punto llegó la frialdad del pueblo? Hermanos, el propio Elías llegó a ser, hermanos, impactado negativamente por todo lo que a su alrededor estaba. Llegó a decir Elías, Señor, yo solo he quedado. Dice Elías, solamente yo he quedado, Señor. Imagínense, hermanos, aquel hombre de carácter, aquel hombre de fe, aquel hombre del cual en un futuro, hermanos, su sucesor, Eliseo, le quería doble porción del espíritu de ese profeta llamado Elías. Imagínense un poquito.
¿Qué es lo que logró, hermanos, negativamente el pueblo en el propio profeta? Dice, Señor, solo yo he quedado. Señor, ya nadie te quiere adorar. Imagínese. Pero ¿cómo? Si es mi pueblo, Señor. Y acabamos de matar a 450 profetas de Baal. Los tuvimos que perseguir, los llevamos al río. Pero solo yo he quedado, Señor. Fíjese la frialdad, hermanos, cómo afecta incluso a ese varón de Dios. ¿Por qué hablamos de frialdad? ¿Dónde está la frialdad del pueblo, hermanos? Está en el corazón del pueblo. Está en el corazón de la nación, hermanos. Ahí está la frialdad. Mire, ¿a qué punto el pueblo, hermanos, no amaba ya a Dios? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 6, no lo vamos a leer, pero lo vamos a parafrasear, hermanos. Dice Deuteronomio, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. La sede del intelecto, la sede de los pensamientos, la sede, hermanos, de la energía, de la fuerza, todo debe ser consagrado a Dios. El pueblo ha olvidado el mandamiento, hermanos, y le dijo Dios, y esto se lo vas a decir a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y esto lo vas a poner en la entrada de tu casa, en la puerta, lo vas a poner en tu mano derecha, lo vas a poner en tu frente. ¿Qué? Que Jehová es uno y que lo debes de amar. ¿Por qué en la puerta, hermanos? Porque antes de que algo entre ahí, una falsa doctrina, una falsa enseñanza, un mal consejo a tu hogar, el filtro será la escritura. Antes de que hagas una acción, ¿por qué en la mano derecha? Porque antes de que hagas algo, el filtro para hacer una buena o mala acción va a ser la escritura. ¿Por qué en la frente? Porque antes de un mal pensamiento, el filtro debe ser, hermanos, la escritura. Pero, ¿qué pasaba en el pueblo, hermanos? Al cual Elías está diciéndole, vengan al Señor, síganle. Hermanos, en el pueblo ve una frialdad en el corazón. Ha perdido el amor. Ahora, esto suena un poquito alejado a lo mejor de la realidad. Váyase a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7, especialmente el 2:4. Pero tengo contra ti una iglesia como usted y como yo, hermanos, que has dejado tu primer amor. Has caído en la rutina. Has dejado haces las cosas ya con frialdad. Ya no hay un amor, hermanos, al momento de hacerlo en la iglesia de Éfeso. A veces, hermanos, dejamos de disfrutar el momento en el que estamos, en este momento de servir a Dios. ¿Qué está pasando, hermanos, en el pueblo de Dios? Hay un altar arruinado, hermanos, y hace evidente que hay una frialdad en el corazón, porque ya no ama a Dios, hermanos. El pueblo no amaba a Dios. Y pudiera hacer lo que pasa con la iglesia, hermanos, de Éfeso. Ella seguía haciendo las cosas. El altar ahí estaba, hermanos, pero ya había una frialdad. Es decir, el móvil ya no era el amor. Y el hermano citaba ahorita 1 Corintios 13:13. Ahora permanecen esos tres: la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor, hermanos. Porque la fe deja de existir un día, la esperanza deja de ser esperanza cuando se convierte en realidad. El amor es eterno porque Dios es eterno y Dios es amor. Pero una frialdad, hermanos, es lo que hace evidente un altar arruinado. No hay un amor. Siempre les pregunto yo, y creo que hace días les preguntaba, de una de las veces que vine, ¿por qué hacemos las cosas, hermanos? ¿Por qué estamos hoy aquí en esta mañana? Amigos, ¿qué les ha traído aquí a ustedes en esta mañana? Debiera ser el amor a Dios, hermano. Debiera ser el amor a aquel que nos amó y se entregó por nosotros.
Dice el apóstol Pablo a los Corintios, el amor de Cristo nos constriñe. Y constreñir es aprisionar, es encarcelar, hermano. ¿Y qué sentido tiene esto? Es decir, cuando Pablo sabe la manera en la cual el Señor lo amó y se entregó por él, Gálatas 2:20, Pablo dice, no hay manera de escapar de este amor, de no recibirlo, de no aceptarlo y de no predicarlo. Pero el pueblo, hermanos, hay una frialdad en el corazón y hay una frialdad en sus acciones. ¿Y por qué decimos en las acciones, hermanos? Es evidente y es muy obvio que esto que está haciendo el pueblo, ¿por qué en las acciones? Porque el pueblo, en lugar de servir a Dios, y podemos leer otra vez los textos que ya leíamos, hermano, en lugar de servir a Dios, está sirviendo a algo que es piedra, que es madera, que puede ser oro, puede ser plata. Hermanos, algo inerte, algo muerto, materia simplemente, y no aquel creador. Pero esto no sucedió de la noche a la mañana, hermanos. Fue gradual, así como es el vicio y así como es el pecado. Poco a poco el pueblo fue teniendo frialdad en su corazón. Hermano, hermana, yo le exhorto, cuando usted venga, sírvale con ese gozo, sírvale con ese amor, sírvale como si fuera el último día que puede usted adorarlo aquí en la tierra. Un día partiremos. Y un día, hermanos, si Dios permite y si somos hallados fieles, estaremos en la eternidad. ¿Y qué estaremos haciendo allá? Sirviéndole y adorándole a nuestro Dios, aquel que nos amó. Un altar arruinado, hermanos, hace evidente también no solamente desuso, apostasía, frialdad, un desinterés. Un desinterés, hermanos. Pero ¿qué es lo que ya no le interesaba al pueblo? Su relación con Dios. No le interesaba al pueblo, hermanos. Su relación con Dios. No es la primera vez que el profeta Elías habla, hermanos, le habla al pueblo. No es la primera vez que Dios envía un profeta a su pueblo, no solamente Elías. Varios profetas habían pasado. Varios sermones de Elías habían sido predicados. Varios llamados a volver a Jehová habían sido hechos, hermanos. Pero el pueblo tiene un desinterés, hermano. No le interesa su relación con Dios. Como muchas veces, hermanos, a nosotros a veces no nos interesa tanto nuestra relación con Dios. Me interesa mi relación con mis patrones. Me interesa mi relación con mis hermanos. Me interesa mi relación, hermanos, con los amigos. Me interesa mi relación con la familia, con todos. Pero a veces menos con Dios. Hermanos, el pueblo tiene un desinterés. Y al pueblo le importaba más su relación con el hombre que con Dios, porque la religión había sido traída, hermanos. ¿Por quién? Por el rey. Y si el rey lo decía, hermanos, prefería el pueblo estar bien con el rey que estar bien con Dios. Dice Pablo, si agradara a los hombres, a los gálatas, dice, entonces no agradaría a Dios. O sea, ¿qué es lo que buscamos, hermanos? Bueno, el altar se empezó a arruinar a través, hermanos, del desinterés. No le importó la relación con Dios. Y es evidente, les digo, podemos volver a leer los versículos que hemos leído, hermanos. El pueblo adoró a Baal y el pueblo se alejó de Dios. El pueblo, hermanos, les dice el profeta Elías, si Jehová es Dios, seguidle, síganle. Pero después el profeta va a decir, Señor, nadie, solamente quedo yo. Elías, como seres humanos no conocemos el corazón, Dios lo sabe. Dice, hay 7,000, no estás solo. 7,000 almas que tienen interés, pero que no lo hacen tan evidente, hermanos. ¿Por qué? Porque Jezabel era una amenaza, hermanos, para el pueblo de Dios. No había un desinterés en la relación con Dios, y había un desinterés, hermanos, en su vida espiritual. No vamos a leer todos los pasajes, hermanos, solamente les voy a decir algo.
¿Por qué desinterés en lo espiritual? ¿Sabe cómo estaba corrompido moralmente para este tiempo, hermanos? La nación, totalmente corrompida, hermanos. Una mujer influyó mucho ahí con el rey. Hermanos, la moral de la nación se fue para abajo. No le importaba la moral, hermanos. No le importaba la moral al pueblo. ¿Por qué? Porque el Dios al cual ahora servían, a Baal, hermanos, era la manera de servirle y era la manera de adorarle. No importaba. Hermanos, cuando nosotros empezamos cómo se va a arruinar nuestro altar, cuando mostramos desinterés en nuestra relación con Dios. Y volvemos, hermanos, a mencionar lo siguiente: cuando no oramos, cuando no alabamos a Dios en casa, cuando no tenemos una lectura diaria en casa, hermanos, nuestro interés en nuestra relación con Dios se vuelve mínimo. Y mire algo importante, la vida espiritual, hermanos. Eso muestra desinterés. No importa cómo vivamos, no importa cómo estemos como iglesia, lo que importa es que estamos aquí reunidos. Ahora, con esto no estoy diciendo, hermanos, que si yo estoy mal, hermano, sabe que váyase. No, tenemos que cuidar la iglesia. En ese sentido, no puede haber un desinterés, hermanos, en la vida espiritual, es decir, corrompernos moralmente. Debemos de tratar de buscar cada día ser mejores delante de Dios. Hermanos, el pueblo se corrompe socialmente. Usted puede leer Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Se corrompe, hermano. Un pueblo sin ley se corrompe. Un pueblo sin Dios va directo, hermanos, a la destrucción. Y fue lo que va a pasar con el pueblo. 70 años en cautiverio. Por último, hermanos, un altar arruinado hace evidente la ingratitud. Y la palabra ingratitud, hermanos, es el olvido o desprecio de los bienes recibidos. El olvido y el desprecio de los bienes recibidos. Es decir, ¿qué olvidó el pueblo, hermanos? Para irse a adorar a Baal. Olvidó que fue Jehová quien lo sacó de Egipto. Y yo creo que esto ya lo conocemos. Se va a Éxodo capítulo 15, Éxodo capítulo 16. El pueblo se olvidó de que Jehová lo sacó de Egipto. El pueblo olvidó, hermanos, que fue Dios quien le dio el valor como pueblo y le llamó mi especial tesoro. Éxodo 19:5. Tú vas a ser mi especial tesoro si guardares mis mandamientos, si andas haciendo mi voluntad. Si no, te voy a desechar. Pero Dios le dio valor al pueblo, hermanos. ¿Saben quién le dio valor a nuestra vida? Dios, hermanos. Dios. Si hoy nosotros tenemos un gran valor, y no hablo materialmente, hermanos, sino hablo espiritualmente, si hoy valemos tanto, es porque Él es el que nos ha dado valor. Efesios 2:1, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Si hoy usted y yo tenemos una esperanza, hermanos, ¿sabe de dónde nos sacó Dios? A Israel de Egipto. ¿Sabe de dónde nos ha sacado Dios? Hermanos, de la inmundicia, del pecado, y nos ha perdonado para que ahora usted y yo jamás olvidemos, hermanos. Pablo jamás olvidó. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12, 13. Pero yo antes era injuriador, blasfemo, perseguidor. Dice, esto es lo que era yo. Mas gracias a Dios que fui recibido a misericordia y Él me puso en el ministerio teniéndome por fiel. Pablo jamás olvidó de dónde había salido, ni quién lo había sacado, ni de dónde lo habían sacado. Gratitud, hermanos, gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero un altar se arruina, hermanos, cuando somos ingratos y nos olvidamos de dónde nos ha sacado Dios. Y cuando nos olvidamos de quién es el que nos dio el valor que hoy tenemos, hermanos. Tanto que somos su iglesia. Tanto, hermanos, que la sangre de Jesús fue con la que fuimos comprados y redimidos. La ingratitud del pueblo, hermanos. Un altar arruinado evidencia la ingratitud porque olvidó que la tierra en la que estaban, Dios se les había dado para poseerla. Esa tierra en la que estaban, hermanos, Dios se las había dado. ¡Qué ingratitud! Dejar a Dios después de recibir todo y decir, adoramos a Baal. Hermanos,
conclusión, solamente quiero decirles, un altar arruinado, hermanos, hace evidente un desuso, una apostasía, una frialdad, un desinterés y una ingratitud. Aquí la pregunta es, ¿cómo está nuestro altar, hermanos? ¿Cómo está el altar de Dios en nuestra vida? ¿Cómo está? ¿Arreglado? ¿Está constantemente en uso, hermanos? ¿Es tanto nuestro interés que estamos constantemente recordando aquello que Él ha hecho por nosotros y decir, Señor, sé que jamás te voy a poder pagar lo que hiciste por mí? Jamás, hermanos, podremos pagarle. De hecho, la salvación, hermanos, no la vamos a tener porque seamos buenos. Si yo le pregunto, ¿por qué va a ser salvo usted? Si usted me dice, no, porque soy bueno. No, hermanos, la salvación no la merecemos, pero Él nos la quiere dar a través de la obediencia, hermanos, en el bautismo. Así es que nuestros amigos en esta mañana, les invitamos a que vengan al Señor, a que inicien el día de hoy edificando un altar para Dios en su vida, que su vida sea ese altar en el cual siempre Dios sea glorificado, alabado en su vida diaria. Les invitamos a nuestros amigos en esta mañana a que decidan edificar ese altar para Dios y que el uso sea constante y que el amor sea constante y el interés de esa relación con Dios sea constante. Mientras cantamos, hermanos, creo que hay un himno. Dios les bendice.